En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy es la novena catequesis sobre la santidad. Y como les decía, vamos a hablar de una mujer, de una santa, que es contemporánea, con pocos años de diferencia, digamos, de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Del cual hablamos hace 8 días. La santa de hoy es Santa Benedicta de la Cruz, o conocida quizás más comúnmente como con su nombre, ¿no? De laica, digamos, antes de que se hiciera religiosa, se llamaba Edith Stein. Edith Stein nació en Breslavia, que es una ciudad que actualmente está en Polonia, pero que originariamente pertenecía a Alemania, ¿no? Digamos, es profundamente, culturalmente, históricamente, es parte de Alemania. Entonces ella era, digamos, alemano-polaco, podemos decir así. Nace en 1891, ¿no? Es la última de 11 hijos de una familia judía, ¿no? Ese es un dato importante porque será digamos, un aspecto de su vida que influye mucho, ¿no? Sobre su historia. Se quedó huérfana a los 2 años de edad porque perdió a su padre, y entonces su madre estuvo encargada de llevar adelante la familia con los 11 hijos. Era una madre fuerte y religiosa, muy apegada a la fe judía. Una mujer que iba a la sinagoga todos los sábados, como acostumbran a hacer los judíos practicantes. Edith, ¿no? La pequeña Edith se demostró desde muy niña una persona inteligente, vivaz y también independiente. Tanto que cuando llegó a los 15 años, siendo ya adolescente, tomó la decisión de alejarse de la fe de familia, porque no podía creer en la existencia de Dios. Y entonces se dedicó a rendir culto a la verdad, entendida como el desarrollo del conocimiento, y a defender la dignidad de la mujer. Era tan despierta y tan interesada en el tema del conocimiento de la verdad que se inscribió a la universidad, lo cual era algo muy raro para una mujer al comienzo del 1900. De hecho, fue la única matrícula en la Universidad de Gotinga ese año. Entonces se trasladó a esta ciudad, Gotinga, que es una ciudad universitaria en el mero corazón de Alemania. Y allí hizo toda la carrera hasta volverse doctora en filosofía. Entonces, nada más que el máximo de los grados. Y no solo esto, porque su asesor, su director de tesis, fue Edmund Husserl, uno de los quizás 5 o 10 más grandes filósofos del siglo pasado, fundador de la fenomenología, una corriente importante de la filosofía contemporánea. Entonces, fue su director de tesis, Husserl,
y reconociendo el talento de esa joven, quiso que ella se volviera también su asistente personal. Edith Stein entonces sigue trabajando en la filosofía, en la investigación universitaria. ¿Por qué? Porque su mentor quería abrirle el camino para que se volviera profesora universitaria, docente. Durante estos años de la investigación filosófica, recordemos que ella había dejado la fe judía porque no podía creer en Dios, pero durante estos años vuelve a nacer en ella la inquietud religiosa. Ante todo porque esa actitud de Husserl, su maestro, que les decía siempre, tienen que mirar a la realidad, tienen que volver a las cosas, ¿no? Más que en la especulación, tiene que observar los fenómenos. Esa actitud de su maestro la ayudó a ser una persona muy atenta a la realidad, ¿no? Entonces allí empezaron a pasar hechos de la realidad, acontecimientos que la acercaron a la religión nuevamente. El primero de estos hechos es algo muy simpático, muy interesante y muy sencillo realmente. Un día vio a una mujer simple entrar en una iglesia católica con la bolsa de la compra para hacer una breve visita al Santísimo. Y Edith Stein comenta así: aquello me pareció extraño. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que yo había visitado, solo se entraba durante el servicio religioso. Cuando vi que la gente entraba aquí entre sus ocupaciones diarias, casi como una cosa habitual o para una conversación espontánea, quedé tan impresionada que nunca he podido olvidar esa escena. Esto es uno de los primeros hechos que volvieron a despertar su inquietud religiosa. El ver a una mujer que entra en una iglesia cualquier día de la semana para hacer una oración. El hecho del cual acababa de ser testigo quizás era como una primera e indirecta demostración de la existencia de Dios, del cual había dudado por falta de elementos. Yo Vete para allá. lo expresaría así. Si Dios está tan dentro de la vida de sus fieles, hasta el punto que ellos dialogan con Él espontáneamente durante un cualquier día de la semana, entonces significa que es real. Ese es el primer hecho que queda como en el corazón de Edith y va poco a poco excavando una huella profunda. Un segundo hecho importante se da en realidad a raíz de un duelo, de una muerte. Ella tenía un amigo, Adolf Reinach, que también era filósofo y también trabajaba como asistente de Edmund Husserl. Reinach tuvo que ir a participar como soldado en la Primera Guerra Mundial y en 1917 muere en un combate. Cuando muere ese amigo Adolf, la viuda, la esposa de Adolf, le pide a Edith que vaya a su casa para ayudarla a poner orden entre los escritos filosóficos de Adolf, ¿no? Sabiendo que Edith, siendo filósofa y siendo colega de Adolf, podía entender y poner orden. Ella había ido muchas veces a la casa de la esposa de Adolf porque se habían vuelto amigos y era muchas veces huésped en las comidas, en las fiestas, así que conocía bien también el clima festivo que había en el lugar. Y entonces cuando la esposa, la viuda, ya le pide ir a la casa, ella se siente incómoda porque dice, bueno, ya iré a una casa donde falta el papá, el esposo, y
habrá mucho dolor, ¿no? Y se sentía turbada por tener que entrar en esa casa en esa circunstancia. Sin embargo, yendo a la casa, halló un clima indecible y vio a su amiga con el rostro marcado por el dolor, pero también como transfigurado. Y se dio cuenta, hablando con ella, que tenía una profunda serenidad, ¿no? Edith comentó así esta circunstancia. Aquel fue mi primer encuentro con la cruz, con esa fuerza divina que la cruz da a los que la llevan. Por vez primera se me apareció de forma visible la Iglesia, nacida de la pasión de Cristo y victoriosa sobre la muerte. En ese mismo momento mi incredulidad claudicó. El judaísmo palideció a mis ojos, mientras la luz de Cristo se alzaba en mi corazón. ¿Qué pasó? Pasó que entró en esa casa que había sido marcada por ese duelo, por la muerte del papá, del esposo, y se da cuenta que en lugar que encontrar un dolor desesperado, encuentra un dolor lleno de esperanza, ¿no? Lleno de paz. Ese es el segundo hecho. Pasaron 4 años más hasta que llegó el tercer hecho, que quizás fue realmente el determinante para su conversión definitiva. Estando en casa de amigos, una noche tomó de la biblioteca, decidió ponerse a leer un libro y tomó así, casualmente, el primer libro que le cayera en las manos. Y encontró la vida de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma, la autobiografía. Dice Santa Teresa, dice Edith Stein, comentando ese momento, comencé la lectura y quedé tan atrapada que no pude interrumpirla hasta el final del libro. Cuando lo cerré, tuve que reconocer, esta es la verdad. Frase importante por una filósofa que había dedicado su vida a buscar la verdad. Ahora, la verdad de Cristo iba a su encuentro, ¿no? Se iba a revelar a ella. Ese realmente es el momento decisivo de su vida, porque allí, al otro día, ella decide comprarse un catecismo y un misal para conocer realmente la doctrina católica, y los lee en 2 días, lee todo el catecismo y todo el misal, así de forma voraz, ¿no? Realmente queriendo aplacar la sed que se había despertado en ella, y participó en su primera misa. Terminada la misa, fue con el sacerdote y le pidió que la bautizara. El sacerdote le dice, bueno, pero ¿quién te preparó? ¿Cuánto tiempo tienes preparándote? ¿Hiciste la catequesis? No sé. Esas preguntas aburridas que hacen los curas. Y ella le dice, bueno, pregúnteme, ¿no? Pregúnteme a ver si he entendido, ¿no? Y si estoy preparada en mi fe para poder recibir el bautismo. Entonces, el sacerdote la examinó y tuvo que reconocer que estaba súper preparada. Pusieron la fecha para el bautismo el primer día del año 1922, el 1 de enero del 22. Cuando se bautizó, tomó también el nombre de Teresa, ¿no? Entonces se vuelve Edith Teresa Stein. Desde luego, aquí se volvió un drama la relación con su mamá, porque su mamá no aceptó que ella se bautizara, ¿no? Su mamá, siendo judía practicante y convencida, como no había entendido su alejamiento de la fe judía, no podía entender su bautismo, su conversión al catolicismo.
De aquí en adelante, entonces, se dan otros hechos fundamentales en su vida. Seguramente el más importante es el bautismo, con el cual se sella su conversión. Pero ella decide entregar totalmente su vida a Cristo, ¿no? ¿Y cómo quiere hacerlo? Quiere hacerlo entrando en un convento, en un monasterio. Como su conversión había sido motivada por la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús, decide entrar en un monasterio de carmelitas, ¿no? La orden que Santa Teresa reformó. Sin embargo, el director espiritual que la estaba guiando le dice: mira, tú eres una filósofa de grandes vuelos, no eres para entrar en un monasterio ahora, ¿no? Tienes que trabajar como docente universitario. Y entonces ella acepta esta indicación de su director y se queda en el mundo durante 10 años más. 10 largos años que ella hubiera pasado en el convento, pero en los cuales se dedica a la docencia universitaria, no solo universitaria, también en escuelas religiosas. Además, en este tiempo empieza a estudiar la filosofía cristiana. Por ejemplo, hace una traducción del De Veritate de Santo Tomás de Aquino, que fue reconocida como la mejor traducción de esa obra. Y empieza a destacar también como defensora de la doctrina católica en el ámbito de la academia. En el 32 obtuvo finalmente una plaza como docente universitaria en Münster, otra ciudad alemana. Pero era el 32, obtiene su cátedra, empieza a dar clases como docente ordinario, ¿no? Es decir, el máximo nivel que uno puede alcanzar en la docencia. Pero en el 33 Adolf Hitler se vuelve canciller del Reich, toma el poder en Alemania y prohíbe ya desde el 33 que los judíos tengan cargos públicos, ¿no? Es uno de los primeros decretos del dictador, y entonces Edith, el 25 de febrero del 33, tiene que renunciar, pronuncia su última lección y renuncia a la cátedra que había logrado obtener después de 15 años. Esta circunstancia, seguramente muy dolorosa por la injusticia absurda que significaba, en realidad le abrió nuevamente el camino para el monasterio. De hecho, el mismo director espiritual le dijo que ya no tenía obstáculo para entrar al monasterio porque ya no podía dedicarse a la enseñanza. Entonces, en el 33, a la edad ya de 42 años, entra en el monasterio carmelita de Colonia, donde tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Como saben, en las órdenes religiosas se acostumbraba y se acostumbra cambiar de nombre, ¿no? Cuando uno entra al monasterio, ¿no? Para significar la nueva vida que uno empieza al consagrarse a Cristo en la vida religiosa. Entonces, en el 33, ella empieza esa nueva vida en el monasterio carmelita de Colonia y empezó a llevar una vida religiosa estricta, como todas las demás monjas carmelitas, en medio de compañeras que no conocían su talento, no conocían su fama, y entonces hasta se reían un poquito. Teresa Benedicta de la Cruz no tenía ninguna capacidad por las labores manuales, ¿no? Era una filósofa, entonces al momento de pelar las papas quizás no sabía ni de dónde empezar. Entonces, con benevolencia, ¿no? Un poquito se reían de ella.
pero sus superiores sí sabían quién era, y entonces le pidieron que siguieran también dentro del monasterio con su investigación filosófica. Entonces ya en el monasterio reescribió completamente su obra principal, 1300 páginas, cuyo título es Ser finito, ser eterno. Y luego, pocos años después, en el 38, escribe otra obra importante sobre San Juan de la Cruz, también esta que le encomendaron, le pidieron sus superiores. Escribe el ensayo La ciencia de la cruz. Es interesante como el tema de la cruz vuelve siempre a aparecerse en la vida de Edith Stein, ¿no? Por eso también toma el nombre de Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz. Ustedes saben que San Juan de la Cruz, aparte de ser él también carmelita, fue un místico que habló propiamente, profundizó propiamente en el tema de la pasión de Cristo, ¿no? Por eso lleva ese nombre, San Juan de la Cruz. Ella estudia la obra y el pensamiento de San Juan de la Cruz y escribe un ensayo en ocasión de los 400 años del nacimiento del santo. Ok, pero en ese momento entramos en la última etapa de la vida de Santa Benedicta Teresa de la Cruz. De hecho, ya en 1933 ella percibía, como les diré más adelante, que se acercaba a su fin, porque veía como Hitler estaba decidido a llevar adelante la ideología racista y a perseguir al pueblo judío. En 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, crecen los atentados racistas en contra de los judíos y los superiores le piden a Sor Benedicta que se traslade a Holanda, pensando ponerla a salvo de los exterminios nazistas, ¿no? De hecho, Holanda era un país todavía independiente. Entonces va a la ciudad de Echt, ¿no? En Holanda, junto con su hermana, Rosa se llama la hermana, que mientras tanto se había vuelto religiosa también ella, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Es algo que muchas veces ha pasado en la historia de los santos, ¿no? Una hermana entra en el convento y otra hermana dice, bueno, yo también quiero seguirte, ¿no? Y entonces también su hermana Rosa se convirtió del judaísmo al catolicismo y se hizo monjita. Las dos son trasladadas a Holanda para salvarse de los exterminios nazistas. Sucedió que al estallar la guerra, Alemania conquista Holanda, que se vuelve territorio alemán. Y empieza la deportación de los judíos holandeses. En ese momento, técnicamente, Benedicta de la Cruz estaba todavía a salvo. ¿Por qué? Porque en un primer momento los nazis se llevaban solo a los judíos practicantes o, digamos, no se llevaban a los católicos que tenían origen judía. Sin embargo, en Holanda pasó algo interesante, que los obispos holandeses condenaron con una carta pastoral, condenaron el exterminio judío de los judíos, la deportación de los judíos. Y entonces, como represalia, los nazistas decidieron que todos los católicos de origen judía iban a ser deportados, ¿no? ¿Por qué? Porque los obispos católicos habían condenado a lo que luego hemos llamado la Shoah, el Holocausto. Así fue que Benedicta Teresa de la Cruz y su hermana Rosa tenían su destino marcado. El 2 de agosto del 42, la Gestapo, la policía nazi,
se presentó en el monasterio carmelita para llevarse a las monjas judías. La santa vivió todo con la disponibilidad propia del cristiano. Desde el campo de concentración donde la llevaron, escribió la priora de su monasterio: estoy contenta con todo. Solo se puede adquirir una ciencia de la cruz si se siente el peso de la cruz en toda su pesantez. Desde el primer momento estuve convencida de esto y dije de corazón: Ave crux spes unica, que es una antífona latina que significa salve cruz, única esperanza. No tenemos mucha noticia de cómo vivió en el campo de concentración, pero sí hay algunos testimonios de personas que vivieron con ella y que se salvaron del exterminio. Un comerciante judío de Colonia cuenta y nos transmite estas palabras sobre ella. Dice: llamaba la atención por su comportamiento lleno de paz y su expresión tranquila. Los gritos, las quejas, el estado de sobreexcitación angustiada de los recién llegados eran indescriptibles. Sor Benedicta iba entre las mujeres como un ángel consolador, calmándolas, curándolas. Muchas madres parecían haber caído en una especie de postración cercana a la locura y se habían despreocupado de sus hijos y permanecían sumidas en un estado de gimiente apatía. Eso es algo que muchos describieron de los campos de concentración. Era tan deshumana y terrible la experiencia y los maltratos y las violencias que padecía la gente allí adentro, que las madres que habían sido deportadas con sus hijos perdían las energías para ocuparse de ellos, para cuidarlos. Sor Benedicta se ocupó de esos niños, de los más pequeños. Les lavaba, les peinaba y les proporcionaba comida y los cuidados más indispensables. Es decir, se volvió madre de aquellos niños que sus propias madres no podían curar. En el tiempo en que estuvo en el campo, distribuyó a su alrededor una ayuda tan caritativa que me emociono cuando pienso en ello. Un día le pregunté: ¿qué pasará con usted? Y ella me contestó: hasta ahora he podido rezar y trabajar. Espero poder seguir rezando y trabajando. Más tarde la trasladaron al campo de Auschwitz, de concentración de Auschwitz, el mismo donde murió San Maximiliano Kolbe, y entre el 8 y el 11 de agosto de 1942 se unió con Cristo en el sacrificio en una cámara de gas en Auschwitz. Su santidad, resumiendo, está toda en el deseo de ofrecer su vida dentro del misterio de la cruz. Ese deseo de ofrecer la vida que cultivaba desde hacía varios años. Sobre todo quería ofrecerla para la salvación del pueblo judío. Tenemos algunos fragmentos de diarios y de cartas donde se manifiesta ese deseo de Santa Benedicta Teresa de la Cruz. Durante una hora santa en el monasterio, en 1933, tuvo esa experiencia que ella misma cuenta. Me dirigí al Redentor para decirle que yo bien sabía que en esos momentos su cruz estaba siendo puesta sobre las espaldas del pueblo hebreo. La mayor parte del mismo, de los judíos, no lo entendía, pero los que tenían la gracia para poder entenderlo,
tendrían que aceptarlo con toda su voluntad, en nombre de todos los demás. Me sentía dispuesta y tan solo le pedí al Señor que me hiciese ver cómo tendría que hacerlo. Cuando finalizó la hora santa, tuve la íntima convicción de que mi petición había sido atendida, aunque todavía no supiera en qué iba a consistir esa cruz que se cargaba sobre mí. Años más tarde, en el 38, escribía: estoy segura de que el Señor ha aceptado mi vida por los demás. Pienso en la reina Esther, que fue elegida entre su pueblo judío para que intercediera por su pueblo ante el rey. Yo soy una pequeña Esther, pobre e impotente, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso, y esto constituye un gran consuelo. Creo que una vez más se realizaron en la vida de Benedicta de la Cruz las palabras de Cristo en el Evangelio de San Lucas, cuando dice: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Para Sor Benedicta Teresa de la Cruz fue claro desde su juventud que la cruz es el encuentro del dolor con la gloria. Lo entendió cuando vio a esa amiga viuda con su rostro dolorido y luminoso. Lo profundizó estudiando a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los grandes santos carmelitas. Pero sobre todo lo vivió a fondo cuando empezó la persecución del pueblo judío y se sintió llamada a ofrecer su vida para la salvación de ese pueblo al cual pertenecía. Entendió que ella no iba a escapar de la persecución, al contrario, quiso ofrecer su vida como ofrenda víctima de expiación, así como lo hizo nuestro Señor. En la sencillez de este ofrecimiento, esta santa encontró la paz para trabajar y orar con constancia, hasta en el campo de concentración, en las terribles condiciones que allí se padecían. Ok, aquí termina el relato de la vida de esta grande santa y no sé si tienen algún comentario, alguna cosa más que quieren aportar o preguntar. ¿Cuándo fue canonizada? ¿Por quién? Ella fue canonizada por San Juan Pablo II por esto, ¿no? Es decir, por la profundidad de, digamos así, por la conciencia de su ofrecimiento, ¿no? Del ofrecimiento de su vida. Es decir, ella realmente, como dicen los testimonios de la que la conocieron y los testimonios de sus escritos, decidió ofrecer su vida a Cristo desde el bautismo, desde la entrada en el monasterio y desde, sobre todo al final, ¿no? Aceptando la persecución nazi por ser judía, con esa disponibilidad total a abrazar la cruz, ¿no? Reconoció en eso la cruz que Cristo le había, digamos así, encomendado a ella, ¿no? Gracias. Fue canonizada en el 98.
por San Juan Pablo II. Tere. Hola a todos. A mí me surge una duda. Por ejemplo, en todos estos casos o historias que hemos escuchado de estos santos, todos tienen, o sea, como muy claro ese llamado, ¿no? De Dios. Pero al final yo creo que obviamente todos lo tenemos. A lo mejor sabemos que no todos vamos a ser santos, porque se requiere mucha madera. Bueno, hablo por mí también, ¿verdad? Por mi caso, pero aún así estamos llamados, ¿no? A ser santos dentro de nuestra limitada vida. A lo mejor sin tener que ir a un campo de concentración, sin tener que ser como la Madre Teresa de Calcuta, que se dedicaba a cuidar y a limpiar a los enfermos, pero sí creo que todos tenemos esa llamada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta, no? O sea, sí, me queda claro que rezando, orando, pidiéndole a Dios, pero ¿cómo podemos darnos cuenta dentro de nuestra vida de ese llamado y seguirlo? Porque al final todos tenemos una cruz. Sí. ¿No? En ellos fue muy claro su cruz y es muy drástico su ejemplo, pues en este caso el de Santa Teresa, que se va al centro, al campo de concentración. En el de Colbe también, San Francisco de Asís deja su fortuna por irse con los leprosos, ¿me explico? Sí. Entonces, yo tengo que hacer lo mismo, dejar a mi esposo para irme. Esa es. No lo hagas, aunque... Y no, mira, es muy interesante lo que dices, es decir, también en la vida de Santa Teresa se ve muy bien esto, es decir, como un poco la respuesta a lo que preguntas. ¿Cómo se vuelve ella santa? De un lado, por una actividad, por algo que ella hace, por una decisión que toma, ¿no? Por ejemplo, bautizarse, entrar al monasterio. Entrar al monasterio significa tomar en serio la vida cristiana, ¿no? Entonces, la vida de oración, de servicio, la vida de la comunidad, ¿no? El servicio a la iglesia. Entonces hay una actividad, algo que ella hace, decide hacer. Pero también hay una pasividad, ¿no? Digamos así, una disponibilidad a que el Señor le indique el camino. De hecho, es muy interesante que en el 33, ella dice en ese pedazo que le leí, yo entendí que el Señor me pedía ofrecer la vida como judía, ¿no? Okay. Pero no sabía ni cómo, ¿no? Dice justamente estas palabras, ¿no? Dice, bueno, ahorita no encuentro dónde, pero decía, yo sabía que tenía que ofrecer mi vida, pero el Señor iba a enseñarme el camino. Y desde ese momento vive años, porque era el 33, hasta que en el 42, ¿no? Tiene que realmente dar la vida materialmente por ser judía, ¿no? Okay. Pero a lo largo de ese camino nunca se opuso a ese destino. Quiso compartir el mismo destino de todos los judíos. Ella hubiera podido escaparse, como muchos hicieron, ¿no? Hubiera podido ir a Francia, ir a Inglaterra, ir a Italia, bueno, Italia no. Pero muchos judíos que tenían los medios, y ella por ser carmelita tenía los medios, se escaparon. O se vinieron a América, ¿no? Pero no, ella tenía esa conciencia, ¿no? De que era judía, aunque se había convertido al catolicismo, seguía siendo parte del pueblo judío, de raza judía, y entonces iba a compartir el mismo destino que iban a compartir sus hermanos de raza, digamos. Pero ¿cómo? Es decir, ¿cuál iba a ser la forma? Ella ni sabía que existía Auschwitz, ¿no? Entonces, eso se fue
concretizando en los años, ¿no? Entonces, esa segunda actitud de pasividad, de disponibilidad, es también fundamental para adquirir la santidad, ¿no? De hecho, hay una oración muy bella de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que se llama ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿No? Es una poesía oración, ¿no? Donde ella dice, yo soy vuestra, ¿no? Porque pues me criasteis, ¿no? Vuestra pues me redimisteis, etcétera, etcétera. ¿Y qué mandáis hacer de mí? ¿No? ¿Qué quieres que haga? Esa actitud de disponibilidad, o como si fuera una pasividad, pero atenta a las señales que Dios manda, es también una actitud fundamental para adquirir la santidad, ¿no? Entonces, de un lado, una actividad, un querer ser de Cristo en la vida cristiana, en la práctica de la vida cristiana. Del otro lado, una disponibilidad pasiva a ver lo que Dios te va pidiendo, ¿no? A lo largo de tu vida. Yo creo que estos dos rasgos están presentes en la vida de todos los santos, ¿no? Esa actividad, una decisión y esa disponibilidad. Me queda muy claro esto que dices, pero me surge otra duda. Entonces, al final, bueno, yo sí creo que todos estamos llamados a la santidad, aunque a lo mejor no lleguemos a estos casos, pero significa que tenemos, o sea, nuestra cruz, digo, cada quien tiene en su vida pues una cruz, pero esa cruz lo que significa entonces es sufrir. ¿Me explico? O sea, y a lo mejor no verlo como ese sufrimiento, sino como aquí ella lo ve, o sea, ella y todos los santos. O sea, al final es un dolor, pero lo transforman o lo ven como ese camino para llegar a Dios, pero si lo ves mundanamente es un dolor. ¿Sí me explico? O sea, para un humano mundano como yo, no sé, y no significa que me la pase sufriendo, pero sí es entender eso, ¿no? A lo mejor hay algo que lo que yo estoy sufriendo siempre y es algo con lo que Dios me quiere hablar, no sé. Así es, Tere. El hecho de que cada uno tiene su cruz significa que cada uno tiene su sufrimiento, su prueba en la vida, ¿no? No es nada abstracto eso, es algo muy concreto. Okay. Pero es un nombre mucho más divino, si quieres, de llamar el sufrimiento, ¿no? Y de ver el sufrimiento. Es una perspectiva nueva, ¿no? Que introduce Cristo en nuestras posibilidades. Pero sí, la cruz concretamente es un sufrimiento, una prueba, una dificultad que Dios permite que esté en tu vida, ¿no? Pero que si tú lo aceptas y lo tomas y lo abrazas como Cristo abraza la cruz, se vuelve camino de redención, ¿okay? Se vuelve camino de salvación para ti. ¿Me explico? Sí. Entonces se vuelve también una experiencia de luz, ¿no? Una experiencia de plenitud. Esto es el núcleo del cristianismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la gracia que Cristo nos da? Es que nosotros podemos vivir los sufrimientos, los dolores, sin huir de ellos, abrazándolos, y entonces viendo cómo Él los transforma para nosotros. ¿Okay? Es muy importante porque el tema del dolor y del sufrimiento es algo común a todos los hombres de todo mundo y toda época, ¿no?
Pero mientras para la mayoría de las personas se vuelve un escándalo, ¿no? Y entonces algo que hay que rechazar y huir o matizar o resolver, para el cristiano se vuelve camino para la salvación. Si lo vive con Cristo, en Cristo, Él mismo le permite al cristiano conocer una transformación de ese mismo dolor, una iluminación de su vida que vienen de Dios y que humanamente no se explican. Entonces, en la vida de los santos vemos continuamente esa paradoja de que un dolor aparentemente insoportable o desgastante se vuelve en camino de exaltación de la persona, ¿no? Esa es la cruz que cada uno tiene. Claro, Gracias. Ay, perdón. perdón. No, Claro está, todo se trata, todo consiste en la disponibilidad que uno tiene en abrazar realmente esa cruz. ¿Okay? Porque si yo lo abrazo a medias, la redención llega ni a medias, no llega. Es cierto, es decir, o uno abraza completamente la cruz o no ve la salvación. A ver, hay dos manos levantadas. La primera era Lupita y la segunda es Erlinda. gracias. A ti, Tere. Lupita, adelante. No te escuchamos. A Ahora ver, sí. ¿ya? Ok. Sí, mira, respecto a lo que estoy escuchando que le estabas contestando a Teresa, pareciera, padre, que para llegar a ser santos se tuviera que pasar por un gran sufrimiento. Ve todos los santos que hemos visto, pues casi todos han pasado por cosas que las pensamos nosotros, como decía Teresa, mundanos, simplemente tal vez no quisiéramos jamás en la vida llegar a pasar, ¿no? Porque fueron cosas muy, pues yo siento que tal vez nosotros no, tal vez no lo aguantaríamos, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el sufrimiento de Santa Rita de Casia, Santa Mónica, el mismo santo del que nos hablaste, que del cual yo no tenía conocimiento, Rolando Rivi, en fin, o sea, y luego también el de nuestro santo, este niño que también sufrió tanto, Sánchez del Río. Pareciera que para llegar a la santidad se tiene que pasar por un gran sufrimiento. Y luego aparte, también ve, por ejemplo, a Santa Teresa de la Cruz. Ella, por ejemplo, tuvo que pasar 10 años antes de poder ingresar al convento. Santa Rita, hasta que murió su esposo y sus hijos. Santa Mónica, hasta que pues logró redimir a San Agustín, ¿no? Y en fin, o sea, pero también para poder llegar a ser santas, como que en algunos casos han tenido que, pues que primero cumplir como que una cierta vocación, ¿no? Así es. Aparte de pues los grandes sufrimientos. Y la verdad, eso yo para nosotros, simples seres mortales, siento que es como, bueno, ni siquiera para pensarlo, ¿no? De que sí es cierto, sufrimos y tenemos a lo mejor algunos más que otros grandes sufrimientos, ¿no? Pero pues eso no implica necesariamente que tienes que llegar a ser santa, ¿no? Ajá. Entonces, eso así como que me deja como que ese saborcito de que pues que aunque no pudiera llegar a ser santa en ningún momento,
pero sí me queda ese saborcito de que, ay, pues es que tendría que pasar por esto, ¿no? Y obviamente, pues nosotros, simples mortales, no quisiéramos llegar a pasar por esto, ¿no? Entonces, es como que, ay, no sé, como difícil pensar en algo así, padre, porque a mí, yo asocio santo con sufrimiento, pero un sufrimiento que, pues ve, esta santa tuvo que estar en un centro de concentración, en un campo de concentración, o sea, y dices tú, no, yo no sé si lo hubiera soportado, ¿no? Entonces, asocio santidad con un sufrimiento extremo. Y aunque sí es cierto, como nos diste esta cita de San Lucas, si alguno me quiere seguir, que tome su cruz y la cargue y me siga, ¿no? Pero, ¿qué tan, qué tan grande tiene que ser esa cruz para que en un momento dado pudiéramos llegar remotamente a pensar en la santidad? ¿No? No, sí, es muy, sí, María, Rita. Es justo y no lo que dices, porque es justo decir sufrimiento santo, pero también gloria santo, ¿no? Ujú, Es decir, la cruz siempre es sufrimiento y gloria, ujú, plenitud, felicidad, ¿no? sí, Entonces, no tenemos que ver a los santos como los que sufrieron. Sí, los que sufrieron, pero también los que gozaron ya en esta vida, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque fíjate qué bello, ¿no? Esto de Benedicta de la Cruz, ¿no? Que vive en un campo de concentración siendo madre, cuidando a ujú, niños. Es decir, qué vida tan hermosa, ¿no? ¿Quién no pues, quisiera poder estar en esa circunstancia de esa forma, ¿no? Pero es una gracia que Dios te da cuando abrazas la cruz. Ahora, yo quería decir solo esto, no tiene que ser grande la cruz para que uno se vuelva santo. ujú, Claro que una cruz grande vuelve más notable la santidad de una persona, ¿no? Más magnífica. ujú. Cruz grande, santo grande, ¿no? Santo grande. Cruz pequeña, santo pequeño, ¿no? Es decir, no dice tu cruz tiene que ser grande, no dice toma tu cruz y realmente cada uno tiene su cruz. Yo no conozco persona que no tenga su cruz. Sí, bueno, yo Entonces, creo que todos. Ajá. ajá, Y como entonces, dices, tal vez unos más grandes que otros, pero al final de cuentas, claro, cada quien la tiene, ¿no? así es. Entonces lo importante es esto, ¿no? Que primero que uno tome su cruz grande o pequeña, no digo que da igual, pero lo importante es que tome su cruz, ¿no? Y con eso uno puede volverse santo. Uno se vuelve santo así, ¿no? Ujú. Ok, María, gracias. a ti. También estaba linda, no hemos pasado. Ahí, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola María. Hola, No sé Mari. si, hola, no sé si ya han dicho esto antes, pero bueno, tenía yo esta pregunta. Justamente ahorita que estaba hablando de la cruz, de alguna manera, quería saber si tiene algún simbolismo per se, la cruz, ¿no? Porque para mí suena como lo que estamos viendo, ¿no? Que es como por un lado dolor y el otro camino, ¿no? Sufrimiento y por otro lado gloria. O sea, para mí ahí como que se cruzan, ¿no? Pero no sé si la cruz per se tenga un simbolismo o un significado. Sí, es muy sencillo. Es decir, la cruz era el instrumento de condenación a muerte que utilizaban los romanos para aquellos que no eran ciudadanos romanos. Entonces, Jesús muere en la cruz. ¿Por qué? Porque por ese proceso que le hicieron, decidieron condenarlo a muerte, perdón. Y la cruz entonces es el patíbulo, ¿no? Es lo que hoy en Estados Unidos, estaba leyendo hoy un artículo sobre la pena de muerte en Estados Unidos, pues allí hay condenación a muerte y es la inyección, ¿no? Normalmente ejecutan a las personas inyectándoles. O la silla eléctrica. O la silla eléctrica o antes
bueno, en algunos estados de Estados Unidos todavía contemplan el pelotón, ¿no? Hay varias formas. La cruz era una de las formas que utilizaban los romanos, siendo que Jesús muere en territorio romano y condenado por romanos y no era ciudadano romano, no tenía la ciudadanía, como en cambio la tenía San Pablo, por ejemplo, muere así. Ahora, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, no utilizan los cristianos la cruz para identificarse. ¿Por qué? Porque, digamos así, era algo terrible, ¿no? Es como si utilizáramos la silla eléctrica, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Es decir, es un instrumento de muerte. Sin embargo, poco a poco se fue entendiendo cada vez más como realmente la muerte en la cruz de Cristo es lo que permitió su resurrección, ¿no? Entonces el evento de la muerte y el evento de la resurrección se han ido juntando cada vez más, ¿no? En la única Pascua de Cristo, que es un único acontecimiento. Y por esto se ha ido de poco a poco aceptando, ¿no?, el símbolo de la cruz como símbolo de la redención de Cristo, ¿no? No sé si te contestando, María. Sí, muchas gracias. De allí viene también luego, más tarde, esa idea, ¿no?, de decir, hablar de nuestra cruz, ¿no?, como también habla Jesús, para identificar que el camino del cristiano es el mismo camino de Jesús, ¿no? Es decir, morir para resucitar, ¿no? Aceptar el sacrificio para que el Padre pueda glorificarte, ¿no? Entonces la Pascua se vuelve el camino de cada cristiano, el camino de toda la iglesia. A ver, le toca a Linda primero, y luego Yoli, luego terminamos. Gracias. Gracias, Padre. Pues esta mujer me tiene impactada. Me tiene, pues, es una mujer inteligente, decidida, de carácter, con una visión filosófica, donde puede hacer a un lado a Dios. Y vive convencida de que ese es su camino, que es el correcto. Me cuestiono cómo con una tendencia filosófica pudo alejarse ella de su religión materna. Puesto que pues es judío. Entonces esto me da a pensar en ella que, pues, ¿qué traería en su cabeza como para dejarlo, no? ¿Qué traería? Porque, pues, es fuerte tomar una decisión, y eso me da una impresión del tipo de mujer que era. Y pregunto, ¿por qué no le bastó? ¿Qué más quería? ¿Qué más albergaba en su corazón? Sobre todo, pues, teniendo una mamá de ese temple, una mamá profundamente religiosa, y qué habrá visto, o qué sentiría su corazón, y cómo una mujer de ese temple, de esa dimensión, de ese peso, se deja conmover por un suceso tan simple como el ver a una señora con su bolsa de mandado entrar en comunión con Dios. Dije, pues no incongruente, pero qué opuesto, ¿no? Y esto me hace pensar, ¿qué vio, qué sintió para hacer ese cambio? ¿Qué vio en Jesús? ¿Qué ardía en su corazón? ¿Cuál era su necesidad para llevar a ese otro extremo? Esto se me hace
maravilloso, se me hace como entrar en la mente de una persona, en la profundidad de su corazón, como algo que está fuera de mi alcance, que no puedo entender, o que no capto, que digo, ¿qué tendría, qué viviría, cómo ardería su corazón para llegar a este otro punto tan extremo de lo que ella en un momento en su vida decidió tomar? Y me mueve esta mujer. Gracias, Padre. No, gracias a ti. Digo que son preguntas que vale la pena ir profundizando, ¿no? Y también estudiando su vida más a fondo. Creo que seguramente ella quizás deja la fe porque a los 15 años todos tienen ese conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque están capacitándose, ¿no? Adquieren, como decir, mayor independencia también de pensamiento y de decisión, y entonces es muy común, ¿no? Y frecuente que uno se aleje de la tradición familiar. Pero es bello, como justamente tú dices, ¿no? También es una persona atenta, entonces no tarda en recuperar su fe, ¿no? Y como volver a ganar la nueva, ¿no? De una nueva forma. A ver, Yoli, última, que ya estamos con el tiempo. Sí, gracias. Bueno, es muy breve. Resulta ser muy interesante todo lo que nos dices, nos platicas de las vidas de los santos, tanto de los que han pasado como los que todavía faltan. Y yo pienso que ellos en realidad pues, sí, tomaron la decisión de dedicar su vida al Señor bajo las circunstancias de cada uno de ellos, de sus vidas. Sin ninguna pretensión de llegar a ser santos. Se convirtieron en santos al tiempo. Probablemente, bueno, se entiende que dentro de su camino hay una entrega a ese gran amor que es Jesús. Pero ya definido como santo, se le define posteriormente. Entonces, la pretensión no era esa, la intención no era ser santo, era dedicar su vida a esa gran amor. Eso es todo. Gracias. Gracias, es muy bueno lo que dices, Yolanda. Nadie nace sabiendo o vive sabiendo, pudiendo testificar su santidad. Sería una locura. Una pretensión muy grande, ¿no? Muy